Tercer domingo de Cuaresma, los mercaderes en el templo. Vamos a tener una pequeña reflexión sobre el tercer domingo de este tiempo que vivimos, además de Cuaresma, de preparación al sínodo. Están con nosotros el seminarista Marco Ureña y la Madre Belia, gracias a Julio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Este tercer domingo de Cuaresma nos presenta un relato insólito. El buen Jesús, el manso y humilde de corazón, lanza fuera a los mercaderes del templo, diciendo que lo han convertido en una cueva de ladrones. Los judíos utilizaban el templo para hacer negocio y trampas. ¿Tendrá alguna aplicación esto el día de hoy? Claro que sí. Hay corrupción en la política, en los negocios, en los sindicatos, en las escuelas, en las universidades. Se lucra incluso con la salud, con las vacunas, con el precio de los productos básicos en este tiempo de la Cuaresma. Veamos el Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y les dijo a los que vendían palomas: Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Los judíos entonces le replicaron diciendo: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un pasaje fuerte. Jesús expulsa a los mercaderes del templo. ¿Cómo ocurrió esto? Los judíos debían subir una vez al año al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios de animales. Aquí es donde entraba el negocio. El dueño de los animales era Caifás, el sumo sacerdote. Al principio los animales se compraban fuera del templo, luego se llevaban y se sacrificaban en el interior. Poco a poco Caifás permitió que los vendedores estuvieran dentro del mismo templo. Y cuando llega Cristo nuestro Señor, ve el comercio que está sucediendo en el templo y se indigna. Además vio que los comerciantes hacían muchas trampas a los pobres compradores. ¿Y los cambistas de moneda? Todos los judíos estaban obligados a pagar anualmente al templo varios impuestos, pero no podían pagar con monedas romanas, que para los judíos eran blasfemas e impuras, pues en ellas aparecía la imagen del emperador como un dios al que se le tenía que adorar. Por eso el dinero de los romanos no debía entrar en el templo. Y aquí es donde ellos aprovechaban, tenían que cambiarlo por dinero propio para
pagar con la moneda judía. Y entonces en esa transacción no les pagaban lo justo. ¿Cómo reacciona Jesús ante la invasión de los mercaderes? Los 4 evangelistas nos relatan esto de que Jesús los expulsa del templo, a los vendedores, a los cambistas, que solo estaban interesados en robar y no en servir al templo. Además, el culto se había degradado en una compraventa de animales dentro del templo. Por eso Jesús grita: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Y con un látigo en la mano espanta los bueyes, ovejas y corderos que comienzan a correr y alborotar. Voltea las mesas de los cambistas y las monedas ruedan por el suelo. Esto que Jesús hace es un desafío a la máxima autoridad religiosa de los judíos, que no ha tolerado aquello. Y los sinópticos, los evangelistas nos dicen de que este acontecimiento de la expulsión del templo es lo que precipita la crucifixión de Cristo nuestro Señor. Jesús no fue el primero en acusar a los mercaderes del templo. El profeta Jeremías ya había denunciado la guarida de ladrones en la que se había convertido el templo y había pronosticado su destrucción. El profeta Zacarías también había anunciado la desaparición por la fuerza de todo mercader del recinto sacro. Ante esta protesta de Jesús, las autoridades solo le preguntan: ¿por qué haces esto? ¿A qué se debe esta reacción tan débil? Es curioso que nadie hace un movimiento para detener a Jesús, probablemente porque al menos hay un grupo que estaba de acuerdo con su protesta. En el año 30, en el tiempo de Jesús, ya el Sanedrín se había enfrentado a Caifás, el sumo sacerdote, que había permitido a los suyos tener a los animales dentro del templo. Sin embargo, algunos le preguntan: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Y se dicen: si Jesús es el Mesías y ha hecho milagros en muchas oportunidades, y si Él arrojó a los mercaderes del templo como acto mesiánico, ¿por qué no acompaña esta acción con algún milagro visible y claro para confirmar y legitimar lo que dice y hace? Era su idea de cómo debía ser el Mesías, aparatoso y milagrero. Pero la idea que Jesús tenía de Mesías era muy distinta. Lo vimos en las tentaciones del desierto. Lo de Él es servir, lograr que todos se amen, defender los derechos de los más necesitados, ayudar a la armonía y felicidad de todos. ¿Y qué responde Jesús a su pregunta? ¿Por qué haces esto? La respuesta que les da es un poco enigmática, tanto que ni siquiera sus discípulos lo entendieron entonces. La respuesta de Jesús se podría formular así: ustedes han prostituido el templo de Jerusalén. Lo que están haciendo ahora es destruirlo. Así ocurrirá. En cambio, yo soy el nuevo templo. Mi cuerpo ciertamente será destruido, pero a los 3 días resucitaré. De veras, Jesús es el único en donde Dios y la humanidad se encuentran. Jesús es el templo nuevo, inundado por el Espíritu de Dios. El cuerpo de Jesús se convertirá en morada viviente de Dios en la tierra y el centro de todo culto verdadero. Para encontrarse con Dios, no basta entrar a una iglesia, no basta el incienso, ni las aclamaciones, ni las liturgias solemnes. Los verdaderos adoradores son aquellos que viven ante Dios en espíritu y en verdad, como le había dicho Jesús a la samaritana. La verdadera adoración consiste en vivir con el Espíritu de Jesús en la verdad del Evangelio.
Sin esto, el culto es adoración vacía. Es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pasos, vivir con su espíritu. Las puertas de este nuevo templo que es Jesús están abiertas a todos. Nadie está excluido. Pueden entrar en él los pecadores, los impuros e incluso los paganos. El Dios que habita en Jesús es de todos y para todos. Los únicos preferidos son los necesitados de amor y de vida. Queridos hermanos, podemos aplicar la frase que dice Cristo nuestro Señor en el Evangelio, de que el templo o también la vida se ha convertido en una cueva de ladrones. Hay corruptos a nivel internacional, nacional y local. Hay corruptos en la política, en los negocios, en las comunicaciones, en los sindicatos, en las escuelas, en las universidades, en todas las instituciones. Antes se ofrecían a Dios animales. ¿Y en el cristianismo? A partir del sacrificio de Cristo nuestro Señor en la cruz, en vez de ofrecer animales o los holocaustos, ofrecemos el pan y el vino, que serán convertidos en el cuerpo y la sangre de Jesús, el cual realmente se sacrifica y muere en una cruz por nosotros. La misa, como en la última cena, tiene 3 grandes partes. La liturgia de la palabra, con la lectura y su correspondiente reflexión a la luz de la palabra y de nuestra realidad. La liturgia de la Eucaristía, con la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Y la caridad, que no puede faltar, como no faltó en la última cena de Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos. Queridos hermanos, hagamos una aplicación de este texto litúrgico del tercer domingo de la Cuaresma. Pasemos de la palabra de Dios a nuestra realidad y pensemos cuál es la parte más importante de la Eucaristía, la parte más importante de la misa. Un catequista preguntó un día a un grupo de jóvenes que se preparaban para la confirmación: ¿cuál es la parte más importante de la misa? La mayoría respondió: la consagración. Pero uno contestó: la parte más importante es el rito de despedida. El catequista sorprendido le preguntó: ¿por qué dices eso? Y éste le respondió: la misa sirve para alimentarnos con la palabra, el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la misa comienza cuando termina. Salimos a la calle para hacer y decir lo que dijeron los discípulos de Emaús. Hemos reconocido al Señor al partir el pan y está vivo y vive para siempre por nosotros. Cuando termina la misa, comienza la misión. A veces termina la misa y las personas se quedan en el templo a platicar, contestar el celular, mandar mensajes, reír y socializar frente al Santísimo en vez de agradecer y retirarse en silencio orante. No hagamos de la casa de Dios un mercado. Queridos hermanos, les invitamos a la Eucaristía. Qué bueno que ya los templos están abiertos por la situación sanitaria que ha cambiado a semáforo amarillo. Vengamos con todos los cuidados al templo, pero no nada más al templo físico de ladrillos, sino al templo espiritual, que es su cuerpo en la Eucaristía y la comunidad de cristianos reunidos ante él. Seamos de todos modos cuidadosos, queridos hermanos del decanato Fresnillo. La mayoría de las capillas de las parroquias ya abrieron sus puertas. Les pedimos solo lleguen a tiempo, usen su cubrebocas correctamente, no expongan a sus niños pequeños o a las personas mayores. Es por su bien,
y por el bien de todos. Así concluimos esta presentación, esta breve charla. Concluimos con la bendición final. Un saludo a todos los fieles que la van a seguir por los medios digitales, especialmente a los enfermos, a las personas que están pasando situaciones difíciles, a los que están contagiados o a los que han tenido la pérdida de un ser querido en estos últimos días. Especialmente para los enfermos, para aquellos que no pueden venir a la celebración, vamos a impartirles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les cuide y les proteja siempre. Buena semana a todos.